Hola, bienvenido otra vez. Qué bueno que continúes en este proceso, ¿no? Ya hoy vamos a estar viendo la lección número 2 de, de nuestra inducción al discipulado. Bueno, es una alegría, es un gozo que puedas permanecer fiel. Y estuvimos hablando seguramente en nuestra conversación hace un momento eh, acerca de cuáles creerías tú que deben ser los pasos que deben continuar en tu crecimiento. Y esta lección se trata justamente de eso. ¿Qué es lo que debe pasar ahora en tu vida, ahora que naciste de nuevo, ahora que tienes esa nueva vida en Cristo y que eres un bebé espiritual que sigue? ¿Qué es lo que debes comenzar a hacer? Eso es algo que vamos a discutir en esta clase. Y para eso te pido que vayas a tu cartilla, que tengas tu cartilla, que tengas tu Biblia. Nos vamos a ubicar en la lección número 2. Lección número 2. ¿Qué es el bautismo según la Biblia? Es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Te parece si oramos y luego comenzamos a entender este material? Bien. Señor Dios, te quiero dar gracias por este tiempo que nos permites, por este video que permites grabar, y te pido que estés en control de todo, pero especialmente de nuestros corazones, a medida que yo enseño este fundamento de la vida cristiana, para que tú también estés poniendo estos mismos fundamentos en el corazón de quien vea este video, para que sea convencido por tu palabra y no por las mías, sino que tú en el corazón le permitas tomar la decisión acerca de su crecimiento espiritual del modo correcto. Te doy gracias y te pido que nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No vamos a estar comenzando nuestro material. Tú ya sabes que debes llenar algunas palabras que aparecen en negrilla eh, para que tengas tu material completo. Muy bien, esta es la pantalla que te quiero compartir. Hoy vamos a estar discutiendo qué es el bautismo. Como introducción, te quiero decir que Jesús nos manda en Mateo 28, del 19 al 20, a hacer discípulos, a bautizarlos y a enseñarles todas las cosas que Él nos dio. Yo quiero que lo leamos y te darás cuenta muy pronto que Mateo 28, del 19 al 20, es para nosotros como iglesia uno de nuestros versículos predilectos, favoritos. Nos encanta este versículo porque en él encontramos la misión que tenemos nosotros como iglesia. Dice Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y con estas palabras se despidió el Señor Jesucristo de los discípulos. Él subió al cielo y les dejó esta misión enorme de predicar el Evangelio y bautizar y enseñar todas sus palabras a los discípulos que vendrían en el camino. Este grupo de discípulos luego impactó el mundo y por eso ha llegado el Evangelio y la palabra de Dios hasta nosotros durante todo este tiempo y todo este planeta. Y esto es lo que Dios nos manda a vivir. Al ser un discípulo de Cristo, perdón, el ser un discípulo de Cristo significa haberle aceptado como Salvador personal, tema que discutimos en el video anterior, y estar dispuesto a seguirle y a aprender a caminar con Él. Una vez aceptamos a Cristo como Salvador, el siguiente paso es el bautismo. Por eso hoy queremos saber lo que dice la Biblia acerca del bautismo, ¿no? ¿Qué es el bautismo? Bueno, el bautismo es el primer paso de obediencia para seguir a Cristo. Cuando un bebé está creciendo, llega el momento en que empieza a caminar y a dar su primer paso. Nuestro hijo Felipe dio su primer paso aquí en el llano, aquí en Villavicencio. El primer lugar en donde dio un paso él solito, sin cogerse de nada, fue ahí. Fue un paso cortico, pequeñito,
pero fue muy importante porque fue el primero de muchos pasos que ha dado en su vida y que espero que dé muchísimos, muchísimos más. Pero como dicen los japoneses, si has escuchado alguna vez acerca del Kaizen, un, un viaje de 1000 leguas comienza con un paso. Y espero que esto te anime a entender este paso de obediencia, de seguir a Cristo. Vamos a leer algunos versículos en el libro de Hechos que nos muestran eh, el sentir del bautismo. Empezamos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y el versículo 41. Te pongo un poco en contexto. En el libro de Hechos, Pedro, el apóstol Pedro, se levanta delante de la gente en Jerusalén y les predica acerca de la palabra de Dios. Y al escuchar la predicación de Pedro el apóstol, muchos judíos deciden seguir a Cristo. Y luego se van para el río y allí comienzan a bautizarse para demostrar ese deseo de seguir a Cristo en su corazón. Miren, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Fíjate lo que estaba sucediendo en la ciudad de Jerusalén, una ciudad eh, que sería una ciudad promedio hoy en día, no una gran ciudad, sino una ciudad promedio hoy en día, donde vivían eh, algunas decenas de miles de personas. 3000 de repente se acercan al río y empiezan a bautizarse. Ahora, 3000 personas bautizándose, eso era tremendo. Yo me imagino que además de esas 3000 había un montón de gente mirando, solo mirando. Así es en nuestra cultura, ¿no? Aquí pasa algo y llegan cientos de mirones a ver qué está sucediendo. Bueno, eso es lo que estaba pasando en Jerusalén. Cientos de miles de mirones estaban llegando a mirar cómo 3000 se bautizaban en ese día. Pero fíjate que dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. El que recibe la palabra del Señor se bautizó. Así fue. Inmediatamente. Ese día recibieron la palabra de Dios, entendieron la salvación de Cristo y fueron y se bautizaron. Ya. No pasó nada en el medio, no hubo grandes cursos, grandes procesos, nada. Ahora miremos en el capítulo 8. Vamos al capítulo 8. Y en el versículo 12 vamos a encontrar otro ejemplo de un creyente que se bautiza. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y ese cuando que aparece ahí es el conector que nos indica que justo después de creer en Cristo se bautizaban hombres y mujeres. Creían y se bautizaban. Felipe predicaba el evangelio, la gente creía en el evangelio y Felipe los bautizaba inmediatamente. No había un gran lapso de tiempo entre la decisión de creer a Cristo y la decisión de bautizarse. Más adelante, mismo capítulo 8, versículos del 36 al 37, está Felipe nuevamente hablando con un hombre de Etiopía. Dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Para ponerte en contexto dentro de la historia, tan solo unos cuantos minutos antes, o tal vez un par de horas antes, Felipe había subido al carro de este eunuco y se había sentado con él a discutir algo que estaba escrito en el libro de Isaías.
Felipe, a partir de la escritura de Isaías, esto lo puedes ver en tu Biblia, tú lees en tu Biblia y dice exactamente lo que te estoy contando. Entonces Felipe comenzó a explicarle el Evangelio a partir de lo que estaban leyendo en el libro de Isaías. Y este hombre creyó en el nombre de Jesucristo. Y estaban andando en esa carreta y estaban hablando acerca del Evangelio y de pronto este hombre ve que ahí hay un cuerpo de agua, tal vez un río, un caño, una laguna, y dice, aquí hay agua, ya me quiero bautizar. ¿Qué necesito hacer para bautizarme? Y Felipe le dijo, nada, solo creer, ¿ya creíste? Y él dijo, sí, yo creo. Pues entonces bauticémonos. Fíjate que siempre después de creer en Cristo, el modelo bíblico es que creen en Cristo y ¡pum! Pasan a bautizarse. Ya, listo. No pasa nada más aparte de eso. Es lo primero que sucede en la vida de un creyente, ir y bautizarse. El bautismo es el testimonio público del creyente, manifestando la obra redentora que hizo Cristo en él. Quiero que vayamos a leer Romanos y mientras llegamos al libro de Romanos, acuérdate de lo que sucedió en Jerusalén, 3000 bautizándose. Si esto pasara en tu ciudad y hay 3000 personas en un río bautizándose, estoy seguro que por lo menos la mitad de la ciudad va a ir a mirar a ver qué fue lo que pasó, qué están haciendo allá en el río, porque hay tanta gente en el río que fue. Van a chismosear. Mucha gente mirando cómo estos 3000 tomaban su decisión. Muy seguramente, cuando veían gente bautizando y bautizándose y preguntaban, ¿pero qué es lo que pasa? Entonces les predicaban el evangelio y ahí mismo decían, yo también creo, yo también me quiero bautizar y entraban en el agua y se bautizaban. Romanos 6, versículos del 3 al 5 nos habla acerca del bautismo también. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiero que pienses en el bautismo, en la forma como nosotros hacemos los bautismos, la forma como está en la Biblia que hacemos los bautismos. Tiene que ver con ser sumergidos en el agua, sepultados en el agua y luego levantados del agua, mostrando de forma externa lo que sucedió en nuestro corazón, que en Cristo hemos muerto con Él y hemos sido sepultados con Él, pero luego somos levantados a una vida nueva y eterna. Así que cuando nosotros nos bautizamos de esta manera, no es tanto un rito que haga algo en nosotros, sino un, un testimonio. Estamos contándole a la gente que nos está viendo lo que pasó dentro de nuestro corazón. Y te quiero contar una historia de mi vida. Cuando yo no era creyente, mis papás comenzaron a asistir a la iglesia, la Biblia dice, ¿sí? Muchísimos años. Y ellos iban, pero yo no quería ir. Yo tenía tal vez 17, 18 años. En esa época yo no quería ir a la iglesia. Y ellos, bueno, en ese momento respetaron que yo no quería ir a la iglesia, entonces ellos iban. Pero llegó el momento del bautismo de ellos. Ellos tomaron la decisión de bautizarse. Así que me dijeron que yo fuera, que ellos querían que yo estuviera ese día en la iglesia viendo su bautismo. Ahora, fíjense cómo era yo, y aquí les voy a contar muchas cosas de mi vida, pero fíjense cómo pensaba yo de loco y la forma como yo había así, crecido y entendía las cosas. Yo dije, pues yo he visto que cuando la gente hace bautismos y primeras comuniones y todo eso, hacen una fiesta. Por lo tanto, si mis papás van a hacer una fiesta para el bautismo, pues toca ir al bautismo para poder estar en la fiesta.
Y por eso fui al bautismo de mis papás, pensando en que, pues, para no quedar mal luego en la fiesta que ellos iban a ofrecer por su bautismo. No hubo tal fiesta, eso no, pero eso era lo que yo pensaba. Así que yo fui a la iglesia. Y yo no entendía nada de lo que te estoy diciendo, porque yo no conocía del Señor, yo no conocía de la palabra de Dios, no quería. Pero entonces cuando vi a mi papá es un hombre grande, que habla duro, respira duro, camina duro, todo lo hace duro. Entonces él lo vi entrar en el bautisterio que tiene en la iglesia, una tina con agua, ¿no? Entró ahí y vi que se dejó sumergir, se dejó levantar, completamente dócil, y eso me impactó. Luego mi mamá también entró ahí y se bautizó. Y esa imagen se ha quedado como una foto en mi cerebro. Y en ese momento te recuerdo que yo no conocía del Señor. A mí ni siquiera me gustaba el hecho de que estuvieran yendo a una iglesia cristiana a lavarles el cerebro. Pero en ese momento, cuando los vi bautizarse, yo dije, mi familia ya no va a ser la misma nunca más. Mi familia cambió por completo. Luego tuve la oportunidad de salir y llamar a mi amigo Chepe. Ojalá que Chepe pudiera ver algún día este video. Um, y lo llamé y le dije, viejo, usted no se imagina dónde estuve. Estuve en una iglesia cristiana, mis papás se bautizaron, los perdimos. Eso fue lo que yo le dije a él. Sí, la vida de mis papás había cambiado completamente, lo estaban manifestando con el bautismo. No cambió a causa del bautismo, cambió a causa de lo que Cristo estaba haciendo dentro de su corazón, pero el bautismo me permitió a mí ver que su vida estaba siendo transformada. Y años más tarde vine a entenderlo cuando empecé mi proceso de discipulado. Pero en ese momento, yo, sin ser creyente, sin entender la palabra de Dios, sin una clase de Biblia, entendí que ellos buscaban vivir diferente ese testimonio. ¿Qué es el bautismo? Bueno, nosotros anunciamos con el bautismo la muerte de Cristo, la muerte de ese viejo hombre, ese arrepentimiento por esos pecados, ese hombre pecaminoso que ha estado lejos de Dios. Lo sepultamos en el agua. ¿Sí? Estamos mostrándole a la gente que morimos en Cristo. Anunciamos que la resurrección de Cristo es el renacer espiritual a una vida nueva. Yo ahora quiero vivir diferente, me voy a levantar en una vida nueva. Voy a procurar hacer lo necesario para que Dios transforme mi vida y viva y ande de una manera diferente, semejando la vida eterna a la cual se levantó el Señor Jesucristo. Pues, ¿qué es el bautismo? La misma palabra bautismo significa sumergirse. Yo preparé una presentación aquí, una imagen que quiero que veas. Voy a hacer un cambio aquí, compartir la pantalla y te quiero compartir algo que busqué en Google. Aquí está. Eso, aquí estás viendo. Esto lo busqué en Google. Busqué la palabra batiscafo. Tú puedes ver aquí. Aquí está. Busqué la palabra batiscafo. Y esto fue las imágenes que arroja. Yo creo que si tú haces esta investigación te sale lo mismo. Puedes confiar en eso. Pero puedes hacerla tú mismo. Si pides batiscafo, te va a salir esto. Y, y tú ves estas imágenes y ¿qué ves? Sumergibles, submarinos. Batiscafo es lo mismo que un submarino. Creo que en términos técnicos el submarino es una nave militar, mientras que el batiscafo es la palabra que utilizan para describir estos mismos submarinos que sirven para la investigación. Pero viene siendo la misma cosa. Estos son los que filman a los animales, los peces en la profundidad del mar y hacen investigaciones y excavan y todo eso.
Batiscafo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la palabra batiscafo viene de la misma palabra baptizo, batiscafo, baptizo, que significa sumergirse. Batiscafo es un sumergible. Por eso lo traigo a colación para que me creas. Y bueno, yo sé que me crees, pero ahora voy a dejar de compartir y vamos a volver a la presentación del discipulado. Estamos estudiando esto. La misma palabra bautismo significa sumergirse. Batiscafo, sumergible. Baptizo, sumergirse. La misma palabra nos explica qué es lo que debemos hacer. Por esta razón es que el bautismo bíblico se hace por inmersión total en el agua, sumergiéndose en el agua, representando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es lo que significa. En nuestra versión de la Biblia, la palabra baptizo la tradujeron como bautismo, pero bien habían podido traducirla como sumergirse. Y vamos al libro de Hechos a revisitar la historia de este eunuco etíope. En el capítulo 8, Hechos capítulo 8, y vamos a mirar su bautismo nuevamente. En el capítulo 8, versículos 38 y 39. Continuamos ahí, ya habíamos leído una parte. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bueno, un punto, tal vez hemos visto que culturalmente se bautiza muchas veces echando un chorrito de agua en la cabeza. Si el bautismo fuera echarse un chorrito de agua en la cabeza, no había necesidad de que ambos descendieran al agua. Habían podido ir con un recipiente y recoger agua y bautizarse dentro del carro. Sigamos, el 39 dice, cuando subieron del agua, es decir, estaban metidos en el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Lo que vemos es que el bautismo se hacía en los ríos, es decir, no llevaban el agua donde estaba una persona, sino que la persona iba donde estaba el agua, porque no se necesitaba un chorrito, se necesitaba bastante agua. Y también en la ciudad de Jerusalén y en las primeras ciudades habían unas tinas que se llamaban mikvas, y en esas mikvas se hacía purificación para los judíos. Esas mismas mikvas se usaron para bautizar personas, eran tinas de agua. O también se bautizaba muchísimo en los ríos, porque ahí era donde se podía sepultar a la gente en el agua y levantarla nuevamente. Palabra bautismo. Mira que podríamos decir en el 38, podíamos leer, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le sumergió, porque es lo que la palabra significa. El bautismo es la entrada a la iglesia local. Si miramos Hechos 2, 41 y 47, y ahora los leemos, vemos en la Biblia que una vez eran bautizados, entraban a ser parte de esa iglesia local para ser edificados y cuidados. Volvamos a Hechos 2, vamos a leer el versículo 41 que ya habíamos leído. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados y se añadieron. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, la original, ¿cierto? Esta primera iglesia en la ciudad de Jerusalén, nunca en la historia de la humanidad había habido una iglesia. Eso era nuevo, en Jerusalén, la primera de todas. Y se añadieron ese día como 3,000 personas a la iglesia. ¿Cómo? A través del bautismo. El versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo,
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que las personas llegaban a la iglesia, conocían de Cristo y obedecían y decían, yo quiero seguir a Cristo. ¿Qué debo hacer para seguir a Cristo? Bueno, ahora debes bautizarte. Ok, me bautizaré. Y en cierto modo, cuando una persona se bautiza, eh, está diciendo, yo quiero estar aquí, yo quiero estar en esta iglesia, yo quiero ser cuidado, yo quiero que me enseñen, yo quiero ser usado por Dios aquí. Y por eso me quiero bautizar, para entrar aquí, para manifestar mi deseo de añadirme a la iglesia. Qué bueno que estamos viendo todo esto en la Biblia misma. ¿Para quién es el bautismo? ¿Quién debe bautizarse? Una respuesta muy sencilla, el bautismo es para creyentes. Para creyentes. Solo aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal y desean crecer espiritualmente. Ya hemos visto que el bautismo es la manifestación externa de lo que sucedió por dentro. Entonces, ¿a quién le corresponde? Pues a aquel que ha vivido esa muerte, sepultura y resurrección de Cristo para perdón de sus pecados y para su propia vida eterna. Es que ese es el que puede manifestar ese bautismo. El bautismo no es para ser salvo, porque el bautismo es una obra. Y en el video anterior discutimos cómo las obras no nos salvan. Eh, pero el bautismo es para mostrar mi deseo de obedecer y para mostrar lo que pasó dentro de mi corazón a la gente que está mirando mi vida. En Hechos 8:12 nuevamente dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, hombres y mujeres. Es decir, antes habían escuchado el evangelio y el nombre de Jesucristo y habían creído. Y como resultado de haber escuchado y creído, se bautizaban. Primero viene escuchar, creer y luego bautizarse. Es decir, una persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal no saca ningún provecho de tomar un bautismo, que no significa nada. ¿Por qué debo ser bautizado? En primer lugar, si tú quieres seguir al Señor Jesucristo, necesitas entender que esto fue algo que el Señor hizo. El Señor mismo se bautizó y podemos ver su bautismo en el libro de Mateo, pero en el capítulo 3. ¿Te acuerdas de Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Bueno, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Mateo capítulo 3. En los versículos del 13 al 17 cuenta la historia del bautismo del Señor Jesucristo. Ahí dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán. Este Juan es Juan Bautista, que se llamaba Bautista porque bautizaba. Y lo hacía en el río Jordán. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado, sumergido por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Obviamente, la reacción de Juan totalmente natural, ¿no? Vemos llegar al Señor y dice, necesito que me bautices. Y no, pero antes tú deberías ir a bautizarme a mí. En el 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, porque estaba dentro del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Él se bautizó. Y Juan tenía razón, no, pero tú no necesitas bautizarme. Yo antes necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo, no, deja ahora, esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. El Señor Jesucristo no dijo, no, sí, me hace falta. No, no, no le hacía falta. Pero era para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, para que lo que el Señor Jesucristo hizo, nosotros también. Y así dijo, conviene que hagamos esto, esto es lo mejor. Vamos a bautizarnos porque es lo que debemos hacer. Si tú quieres seguir al Señor Jesucristo, debes pisar donde Él pisó. Y Él pasó por el bautismo, así como tú también debes entender que debes pasar por ese bautismo en Cristo. Debes ser bautizado también porque es la manera de declarar públicamente tu compromiso con Cristo y con tu palabra, y con su palabra. Así fue cuando yo vi a mis papás, yo dije, mi vida, mi familia va a cambiar, porque ellos están cambiando, esto que están haciendo es algo grande. Entonces, así también va a ser para muchas personas que lo vean. Cuando te levantas del agua, te levantas con ese deseo de vivir una vida diferente. El bautismo no hace magia en ti, pero es una declaración pública de que vas a procurar seguir a Cristo de ahora en adelante y tu vida va a cambiar. Y lo estás diciendo a través del bautismo. Así era en Hechos 2, 41 y 42, donde veíamos que la gente se bautizaba y se añadía a la iglesia y comenzaban a vivir de manera diferente, escuchando la enseñanza de los apóstoles y procurando vivir bien delante de todo el pueblo para impactarlos para Cristo. ¿Y por qué debemos ser bautizados? Bueno, porque es el requisito bíblico para poder continuar con el proceso de enseñanza. Yo quiero mostrarte nuevamente Mateo 28 del 19 al 20. Y esta vez quiero hacer énfasis en el orden del proceso. No solamente creemos nosotros como iglesia que esta es la misión y que esto es lo que tenemos que hacer, pero también creemos y entendemos que es el orden correcto en el que debemos hacer las cosas. Así deben hacerse. Mira, en el Mateo 28, versículos 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro primer paso. Vamos, hablamos de Cristo y hacemos esos discípulos, personas que quieren seguir a Cristo. En segundo lugar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjate que no es solamente los ingredientes, sino también el orden del proceso. Una persona que cree en el Señor Jesucristo y luego se bautiza. Y ahora que ha manifestado su deseo de vivir una vida nueva, y ahora que ha manifestado su deseo de obedecer y seguir a Cristo, entonces ahora tenemos la tarea de enseñarle. Ahora queremos enseñarle, porque esta persona va a ser fiel en lo poco, con este paso sencillo del bautismo, y luego será fiel con todo lo que le enseñemos. Seamos honestos, bautizarte es mojarte, es mojarte. Y sabes, en este momento estamos déjame mirar, ahí tengo un reloj que me da la temperatura, estamos a 32 grados en Villavicencio en este momento, estoy grabando el video. A esta temperatura, mojarse, delicioso. Es algo que tú haces en todos los ríos, en todas las quebradas, en todas las piscinas en los que hayas estado, te has sumergido. Así que no es difícil cumplir con el bautismo. Es algo muy sencillo. Es un paso
muy pequeño, pero importante, porque manifiesta tu deseo de seguir a Cristo, manifiesta que lo que tú estás diciendo estás dispuesto a hacerlo. Y por eso debes ser bautizado, porque es el primer paso de muchos pasos que vienen a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Para cerrar esta clase, pues la Biblia habla claramente del bautismo. Ahora, la pelota está en tu cancha. Es tu decisión obedecer o no a Dios. Fíjate cómo las personas creían y se bautizaban. Ya, listo. Creían y se bautizaban. Y fíjate también cómo la obediencia trae la complacencia de parte de Dios. Cuando Jesucristo se bautizó, una voz del cielo decía, estoy feliz con mi hijo. Ahora, si tú eres hijo de Dios, vas a agradar mucho a Dios si lo complaces obedeciendo con el bautismo. La obediencia siempre trae bendiciones. No solamente este primer paso de obediencia, sino siempre. La obediencia trae bendiciones y nos permite seguir creciendo espiritualmente. Nosotros queremos darte con honestidad la información que está en la Biblia. Tú ahora vas a tomar la decisión de bautizarte o no, pero la verdad es algo muy sencillo. Si sigues a Cristo, te bautizas. Eh, Muy pronto escucharás en la iglesia que vamos a programar bautismos. Procuramos programarlos cada par de meses. Reunimos un poquito de agua para poder sumergirnos, bautizarnos ahí, y ese día programamos los bautismos. A veces salimos a un río, a una cascada, a una quebrada y hacemos bautismos ahí. Si estás en un lugar donde hasta ahora estamos comenzando una iglesia, es muy probable que ese día lo hagamos en un río, en una quebrada, en un caño, poder bautizarnos, o tal vez una piscina pública. El chiste es que necesitamos reunir el agua. Vas a escuchar el anuncio y cuando escuches el anuncio, por favor, búscanos y nos manifiestas que estás listo para el bautismo. No siendo más por hoy, entonces, gracias por haber escuchado este video. En, en, un par de, en un par de días vas a recibir nuestra llamada para discutir lo que vimos en este video. Y queremos que hablemos de 3 cositas. En primer lugar, nos gustaría que nos dijeras qué aprendiste en la lección de hoy, que nos hicieras un resumencito pequeño con tus palabras de lo que viste hoy en esta lección. En segundo lugar, ya que escuchaste la explicación bíblica sobre el bautismo, nos gustaría saber si ha cambiado lo que pensabas y conocías acerca del bautismo. Cuéntanos qué creías que era el bautismo y qué crees ahora que viste la lección en la palabra de Dios. Y también nos gustaría saber si quieres bautizarte como tu primer paso de obediencia a Cristo. Nos gustaría saber eso. Bueno, alista estas preguntas, estos temas y muy pronto nos veremos o nos llamaremos. Un abrazo, que Dios te guarde y espero verte en el próximo video. Chao. Siempre se me olvida cerrar esta clase. Hay que parar la conversación y ahora sí, chao.